celebra el amor de Dios, celebra el amor de Dios. Dale un aplauso a Jesús, Él merece la gloria. Él merece reconocimiento en tu corazón, en tu vida, en tu diario vivir. Reconócelo en tus caminos, dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos están gozosos en la casa del Señor? Amén. ¿Cuántos se sienten alegres a estar reunidos como iglesia? Usted sabe que somos una familia y nos amamos. Así que bendiga al hermano que está a su lado, abrácelo, bendígalo. Los hermanos que están también con nosotros allá en las redes sociales, Dios les bendiga. En Facebook, en YouTube, Dios les bendiga. En los diferentes lugares donde ellos se encuentran. La palabra dice, es su casa, es un lugar donde la palabra de Dios bendice y ministra las vidas y los corazones. Así que no se les olvide reportarse, mis hermanos que están en las redes sociales, en qué localidad, qué barrio o aún en qué ciudad se encuentra. Escríbalo acá con nosotros, también queremos hacer contacto con ustedes. Amén. Puede tomar asiento mi hermano, mi hermana. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos están gozosos en este lugar? ¿Cuántos están bendecidos en la presencia de Dios? Puede tomar asiento. Dice la palabra en este tiempo, ya estamos en septiembre. Imagínense, este tiempo no se detiene, ya está avanzando muy fuerte. Y durante estos días vamos a meditar referente al amor de Dios. El amor de Dios tiene propósitos para tu vida. ¿Cuántos lo saben? El amor de Dios tiene propósitos. En el Evangelio, lo más importante no es cómo comenzamos, sino cómo termina tu vida en Dios. Comenzamos tal vez en medio de una aflicción, algunos llegan al Señor en medio de una enfermedad. Comenzamos tal vez en una crisis económica, en una quiebra económica. Y no es como comenzamos, gracias por su gloria, su gracia, su misericordia que nos ha rescatado de este mundo. Pero lo más importante es cómo terminamos delante de Dios. Cómo le podremos algún día rendir cuentas a Dios de lo que Él nos ha encomendado como una maravillosa labor. Así que en esta hora vamos a entender y vamos a hacer una evaluación, ya mirando estos tiempos en los cuales los puentes se caen, los edificios se caen, las construcciones fallan. Vamos a hacer una autoevaluación de nuestro cimiento espiritual. ¿Cuánto lo creen? Vamos a autoevaluarnos espiritualmente conforme a la palabra. ¿Cómo se encuentra tu vida y mi vida? ¿Cómo está su vida espiritual y cómo estamos avanzando y cómo vamos a terminar? Si hay alguna falla estructural, entonces vamos a corregir esa falla estructural a la luz de la palabra para que nuestra vida sea fortalecida. No es comenzar con un avivamiento o no es comenzar simplemente con una emoción, sino terminar cumpliendo el plan de Dios para nuestra vida. Lo más maravilloso es encontrar el propósito y el plan que Dios tiene para nuestra vida en este mundo. Amén. Vamos a ver tres fundamentos esenciales que van a dirigir y van a sostener nuestra vida y nuestro corazón. Hay personas que ponen su fundamento en su intelecto. Hay personas que ponen su fundamento en sus riquezas. Hay personas que ponen su fundamento en su propia sabiduría. Y algún momento todo esto falla y lo que estaba construyendo puede derribarse. Pero cuando tú y yo edificamos en Cristo, amén, la roca inconmovible, nunca seremos removidos. Tres fundamentos para edificar una vida en el verdadero amor de Dios, para cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas. Primero, hay que saber qué quiere Dios que seamos. Hay que saber, mi hermano, usted y yo tenemos que saber ¿qué es lo que quiere Dios que seamos? Y esto es identidad. Diga conmigo, identidad. Cuando nosotros perdemos la identidad, desperdiciamos la vida, porque terminamos haciendo un montón de cosas que no es el plan de Dios. O sea que hay que empezar a orar y a descubrir esa identidad y anhelando lo que Dios quiere que seamos. Primer fundamento, identidad. Segundo fundamento, hay que saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo primero es lo que somos
Y segundo, lo que vamos a hacer. No todos vamos a hacer lo mismo. Esto se llama propósito. Diga conmigo, propósito. Primero hay identidad, segundo propósito en la vida. Dice la palabra del Señor en Corintios, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos son pastores, misioneros. Dice, todos tenemos diferentes capacidades y funciones en el cuerpo de Cristo. Así que el fundamento no puede ser la vanagloria de este mundo, porque la vanagloria de este mundo, y sabemos que las modas pasan. Las modas son conforme, y aquí no se nota tanto, pero en los países nórdicos las modas pasan conforme al clima. Entonces ayer llovió, me pongo una chaqueta, y hoy está haciendo sol y me pongo una camisa de manga corta. Y ese es el que pone su fundamento en las cosas del mundo. Pero tú y yo vamos a seguir fundamentándonos en Cristo Jesús, para que nuestra vida, para que nuestro hogar, para que nuestra labor, para que el trabajo, para que todo lo que hacemos conforme a la voluntad de Dios tenga un claro propósito. No hay nada más mejor que caminar en este mundo entendiendo qué estamos haciendo. Entonces, primero primero identidad, segundo propósito, y por tercer fundamento es, hay que saber cuándo hacerlo. Ese es el cuándo, está hablando del tiempo. Cuando estamos en el tiempo de Dios, estamos en la voluntad y a nuestra vida viene la paz de Dios. ¿Cuántos viven en la paz de Dios? Porque estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer a su debido tiempo. Así que hay tres fundamentos en lo cual nuestra vida será construida. Y estamos evaluando si estamos fallando. Porque hay personas que se fundamentan en las cosas materiales y eso es pasajero. Pero si tú y yo nos fundamentamos en lo que somos en Dios, en lo que hacemos para Dios y en el tiempo perfecto de Dios, nuestra vida está bien edificada. ¿Cuántos lo creen? Vamos a derivar bíblicamente y vamos a entender lo siguiente. ¿Cuál es el más grande rey de Israel? ¿Cuál es el más grande rey que encontramos en la Biblia? David, Salomón. ¿Alguien da más? Hagan sus apuestas. Listo, vamos a leerlo en la Biblia y vamos a entender un rey muy importante a la luz de la palabra. David es un rey en el cual el pueblo de Israel ha puesto su esperanza, es su patriarca como rey, es un guía espiritual. Algunos dirán, no, Saúl porque fue el primer rey de Israel, otros dirán Salomón porque fue el más sabio. Pero vamos a ver la siguiente porción bíblica. Y vamos, si me ayudan arriba, por favor, que esté activado. Vamos a ver la siguiente porción bíblica. Segundo libro de los Reyes 18:22. Segundo libro de los Reyes 18, versículo número 2 al 7. Vamos a hablar de la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ver a Ezequías. Y usted me va a decir si no fue el mejor rey, ¿sí? Quiero probar si está pasando eso para no confundirme. Entonces vamos a leer esta palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios de Ezequías. Dice, tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Hizo lo que era agradable a los ojos de Dios. Ezequías estaba ¿qué? En un buen fundamento y estaba caminando en buenos principios. Dice que era obediente, hizo todo agradable delante de Dios. Y más dice la palabra describiendo a Ezequías, dice, confiaba en el Señor, Dios de Israel. ¿Cuántos confiamos en Dios? Cuando nos va bien, sí. Cuando nos da mal, también tenemos que confiar. No es circunstancial la confianza. El principio de la fe no es por emociones. Y dice que Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, confiaba en Dios, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. ¿Quién es el rey más importante de Israel? Y mira lo que sigue diciendo. Después, dice, permaneció fiel al Señor. ¿Se acuerda que estamos entendiendo que no es cómo empezamos,
sino cómo permanecemos fieles y terminamos. Y dice, permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Dios. ¿Se acuerda que lo que hacemos lo hacemos para Dios conforme a su tiempo, que son los fundamentos? Y aquí dice que Ezequías hizo todo y cumplió todos los mandatos que Dios le dio. ¿Usted está cumpliendo todo lo que Dios te ha encomendado? ¿O cuando me conviene, cuando me sobra tiempo? Y dice, por eso el Señor estaba con él. ¿Cuántos deseamos que Dios esté con nosotros? Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Ahora están comprendiendo quién era un buen rey, Ezequías. Y más adelante dice que Ezequías hizo todo bien hecho, hizo su labor bien hecha, fue un buen padre, fue una buena madre, obedeció la palabra de Dios y levantó en el temor de Dios a sus hijos, a sus nietos, manejó bien la empresa. Sí, van bajando los amenes, van bajando. No, dice que Ezequías cumplió todo bien. A la luz de la palabra cumplió todo en su vida. Y dice que al final envejeció. Es lo más normal y lo más natural, que envejeció, se enfermó, tal vez estaba en una enfermedad terminal, Ezequías. Abra su Biblia ahí en Isaías 38, aquí está. Y mira lo que le sucede a Ezequías. Vamos a ver una paráfrasis, vamos a describirlo. En esos días el rey Ezequías se enfermó. Era algo natural. ¿Por qué natural? Dice que gravemente y estaba por morir por su vejez. Estaba bien enfermo. Y dice que el profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir. ¿Sí? Algún día todos tenemos que morir. Y el profeta lo visitó y le dijo lo siguiente: así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. ¿Ya dejaron todo firmado, mis hermanos? No es que vayan a morir todavía, pero hay que ir arreglando todo, hay que ir dejando todo preparado. No deje deudas, deje la caja pagada y todo lo demás. Pero dice, el profeta le dijo, mire, deje todo arreglado y lo más importante de su casa, soluciónelo. Hoy no vamos a hablar de la muerte, hoy vamos a hablar de los fundamentos y los propósitos que nos llevan a tener una vida en santidad en Dios y que nos deleitamos haciéndolo todos los días. Amén. Y dice que entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así. Mira cómo oró Ezequías. Dios, por favor te ruego que te acuerdes de cómo viví mi vida. Empieza a aplicar esa palabra en su corazón. He vivido fielmente en tu presencia, con un corazón sincero, dedicado solo a ti. Tú conoces mi vida, Dios conoce todo de nosotros, amén. Todas las cosas buenas que he hecho. Y sigue describiendo la palabra. Entonces dijo Dios, yo te he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Gloria a Dios, porque era un hombre que había hecho el bien, había obedecido, había cumplido todos los planes, los propósitos en su vida. Estaba a punto de morir, pero dice que Ezequías tenía autoridad para decirle, Señor, por lo menos regáleme un poquito más. Y Dios posiblemente reconvino, no entendemos esa palabra, pero Dios dice, le voy a dar 15 años más de vida. ¿Quién quisiera 15 años más de vida? No a partir de ahora. ¿Quién quisiera 15 años más de vida? A partir del día que usted está en su lecho de muerte y Señor le diga, es que Mauricio se manejó como bien. Mauricio, vamos a borrarle eso que tiene. Mire, vamos a borrarle ese mal genio que tiene. Vamos a borrarle, no sé. Y vamos a darle 15 años más de vida. ¿Cuántos quisieran eso de parte de Dios? Mis hermanos, en esta mañana vamos a hacernos 3 preguntas. Vamos a hacernos 3 preguntas muy importantes en esta hora, porque es necesario entender, porque hay propósitos fundamentales. Mira, hay gente que camina en propósitos materiales.
Hay gente que camina en propósito. ¿Usted sabía que el mundo tiene propósitos para tu vida? Para enredarte, el mundo tiene propósitos para engañarte, el mundo tiene propósitos para distraerte de una vida espiritual. El enemigo vino solamente para robar, matar y destruir. Hagámonos esta primera pregunta. Si Dios te pidiera razones para darte 15 años más de vida, ¿qué razones? ¿Qué le dirías tú a Dios? Señor, llego temprano al culto. Señor, soy el primero que llego a la reunión. ¿Qué razones le darías tú a Dios si Dios te dijera, deme razones, deme una razón, deme varias razones para darte más vida en tu lecho de muerte? Reflexione eso en su corazón. Mira que Ezequías se confrontó y Ezequías oró y Dios dijo, bueno, le voy a dar 15 años más de vida, pero hágalo en su vida, en su corazón. ¿Qué razones tendrías para que Dios te diera más vida? Segunda pregunta. Si Dios revisara tus últimos 15 años de vida y viera que has sido fiel y comprometido en la labor encomendada, ¿realmente Dios te daría 15 años más de vida? Cuando Dios, voy a ir a revisar allí los papeles, voy a revisar el día a día de Wilfredo, vamos a revisar el día a día de, ¿sí o no? De Dani, vamos a revisarlo. Y Dios revisa y dice, ¿vale la pena darle 15 años más? O de pronto no. ¿Usted sabía que hay personas que se van de este mundo porque aún Dios dice, yo prefiero llevármelo antes de que se pierda? Porque no está cumpliendo el plan, no está cumpliendo el propósito. Y antes de que se descarríe, Dios dice, yo me lo llevo mejor y salvo. Pero si Dios te evaluara y le voy a dar o no le voy a dar más años de vida. Son dos grandes preguntas muy grandes. Y vamos a la tercera. Independiente del tiempo de que te quede de vida, no sabemos, independiente, ¿estás dispuesto a usar el resto de tu vida de la forma en la que Dios planeó para usarla? Porque Dios te tiene un plan. ¿Se acuerda al principio de los fundamentos? Hay que saber para qué y el por qué estamos en este mundo espiritualmente, y Dios nos tiene un plan específico. Independientemente de los años que tú y yo vamos a vivir de vida, ¿estarías dispuesto a usar tu vida para cumplir el propósito de Dios en este mundo? No podemos pasar por este mundo sin ninguna pena, sin ninguna gloria, dicen por ahí, sino que tenemos que pasar con este mundo entendiendo el plan, el propósito, que sea claro para nuestra vida y nuestro corazón. Entonces hay tres fundamentos: el cómo, el por qué y el tiempo agradable y perfecto de Dios. Si usted está de acuerdo, vamos a ver 5 principios fundamentales en los cuales, si tú has dicho, Señor, voy a empezar a usar mi vida para lo que tú me has diseñado, para lo que tú me has programado, yo voy a empezar a usar mi vida. Señor, perdóname que a ratico hacía otras cosas que no eran tu plan, a veces hacía cosas que no eran en tu tiempo, a veces hacía cosas lejos de tu voluntad. O a partir de ahora quiero ser concreto a lo que tú me has puesto en este mundo. Hay 5 propósitos en los cuales tú y yo debemos vivir, porque los propósitos son los cuales demuestran que tu corazón está dirigido a Dios. Porque hay propósitos en este mundo que no están dirigidos a la voluntad de Dios. Y podemos hacer muchas cosas, podemos ganar este mundo, pero ¿qué de nuestra alma si se perdiere? Así que hay 5 propósitos fundamentales para vivir en la voluntad de Dios. Y mira cómo dice Efesios 5. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagamos.
¿Si estás siendo cuidadoso con tu vida? ¿Estamos viviendo sabiamente? ¿Estamos aprovechando al máximo el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Estamos aprovechando cada oportunidad para hacer el bien? ¿Y estás buscando el propósito de Dios en tu vida? Porque no hay nada más tranquilo y nada más relajante y dormir en paz cuando uno está haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno está caminando en la dirección de Dios. No caminemos en la dirección de la carne. Hay momentos que la carne nos gana y nos jala y nos arrastra. Vamos a quebrantar toda oposición carnal y vamos a vivir conforme al Espíritu y conforme a la palabra de Dios. Porque muchos son los deseos de la carne, pero Dios nos liberará de toda esa situación. Y mira lo que dice Timoteo, 2 Timoteo, dice: si te mantienes libre de pecado, dijo un filósofo, como 2 o 3, si te mantienes libre de pecado, serás un instrumento que Dios podrá usar para alcanzar sus propósitos más elevados. Mire, Dios tiene propósitos para este mundo. ¿Y sabe con quién los va a cumplir? Con los santos de Dios. Si usted y yo procuramos tener una vida en santidad, Dios va a empezar a cumplir grandes propósitos en este mundo, porque Él lo hará a través de su iglesia. No somos perfectos, pero estamos rindiéndonos delante de Dios. Y es parte del tema que estamos viendo el discipulado los días miércoles, la santidad. Cuando nosotros buscamos esa santidad, Dios cumplirá los propósitos en este mundo a través de tu vida. ¿Cuántos somos santos? Levante la mano sin temor. Ya sabemos que no somos perfectos, pero sí somos santos. No se le olvide. Así que, mis hermanos, vamos a comprender 5 propósitos. Mira, hay personas que tienen como propósito: Señor, me quiero comprar una casa. Sí, se la puede comprar y ya. Y el día que se la compre, ¿qué? Ay, Señor, quiero otra mejor. Señor, quiero ser deportista. Y el día que gane medallas, pues quiero otra mejor. Y ya, son vanos, son pasajeros. Pero vamos a ver propósitos espirituales fundamentados en lo que Dios, el para qué y el por qué, y en el tiempo de Dios para nuestra vida. Primer propósito, y es lo que Dios quiere para nuestra vida. Primero, centrar la vida alrededor de Dios. Que Dios sea el centro de nuestros pensamientos, que Dios sea el centro de nuestros planes, de nuestros propósitos, de nuestras ideas. Eso se llama adoración. Diga conmigo, adoración. Cuando Dios es el centro de nuestra vida. Por eso dice la palabra del Señor ahí en Mateo 22:37: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Con todo, mis hermanos. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Adorar a Dios no solo es cantar. Adorar a Dios es cuando tenemos aflicciones. ¿Cuántas aflicciones hemos tenido esta semana? ¿Cuántos tenemos aflicciones? Y en medio de la aflicción, nuestra fe no se pierde. Eso es adoración. Aprender a confiar en Dios en el día bueno y en el día malo. Eso es adoración. Adoración es buscar el camino iluminado por la palabra de Dios. Es buscar la voluntad de Dios. Eso es adoración. Dijo Moisés: Dios, yo no voy si tú no vas adelante de mí. Nosotros como personas a veces actuamos y después pensamos. Dice Santiago 1:21, algo así. Dice, seamos prontos para oír y tardos para hacer o para irarnos. Adoración es entender el diario vivir y no perder la fe.
Porque este mundo y el enemigo vino a robar la fe. Este mundo y el enemigo vino a robar los propósitos de nuestras jóvenes para este mundo. Hemos notado psicológicamente que los jóvenes han perdido a veces el rumbo de su vida, han perdido el propósito de su vida. ¿Pero por qué? Porque se han dejado engañar del enemigo. Busquemos a Dios y en Dios encontraremos fe para tener adoración y que Dios sea el centro de nuestra vida. Dios debe ser el centro de nuestra vida. A veces ponemos como el centro de nuestra vida: ay, acabó de nacer un niño, ese es el centro de la casa. El Señor me acaba de regalar una moto, ese es el centro de mi vida. El Señor me acaba de regalar, ese es el centro de mi vida. Un nuevo trabajo, ese es el... No, pastor, no puedo porque es que ya me cambiaron de horario. Está bien que trabaje, pero que Dios sea el primero en tu vida. Porque hay momentos donde nosotros desplazamos a Dios. El primer propósito en nuestra vida debe ser que Dios sea el centro de nuestra vida. Eso significa adoración. El por qué y el para qué, y en el tiempo adoramos a Dios, no importa lo que vivamos. Miren, mis hermanos, ¿usted quiere saber cómo Dios no es el centro de su vida? ¿Usted quiere identificarlo facilito, que Dios no es el centro de su vida? Cuando nos afanamos. Porque Dios no está ahí. ¿Quién está en el centro de nuestra vida? El afán, la ansiedad, la falta de fe. Pero usted quiere saber cuándo Dios es el centro de su vida. Cuando tenemos paz. Cuando tenemos paz. Porque estamos en el qué y estamos en el por qué y estamos haciendo en el tiempo de Dios. Hay paz, hay satisfacción de la obra hecha y de la labor hecha. Porque Ezequías dijo: Señor, regáleme otro poquitico más, no me quiero morir. Porque él había hecho todo bien, había paz en su corazón. Y no es una regla de tener que obligar a Dios que nos dé más vida, pero estamos reflexionando en esta mañana. Mire, Filipenses 4:7, muy conocido, dice: sentirás la plenitud de Dios, que todas las cosas obran para bien. Eso es paz. Sentirás que la plenitud de Dios está en tu vida. ¿Se acuerda que estábamos leyendo que Dios acompañaba a Ezequías? Que Dios estaba con él, que Ezequías tenía éxito. Eso es. Y encontrará reposo. Cuando Dios es nuestro reposo, cuando Dios es nuestra paz, Dios es el centro de nuestra vida. Es maravilloso lo que pasa cuando Cristo desplaza las preocupaciones y se convierten en el centro de nuestra vida. Eso dice Filipenses 4:7. ¿Cuántos tenemos paz? Así haya dejado la olla pegada en el fogón. No importa la aflicción, no importa el problema, no importa las mentiras del enemigo, no importa los engaños del enemigo. En nuestra vida hay ¿qué? Adoración. Dios es el centro de nuestra vida. Segundo principio, mis hermanos: Dios quiere que aprenda a amar su familia. ¿Cuántos saben que somos una familia en Dios? Y nos amamos y nos cuidamos. Esa era una canción antigua. Nosotros como iglesia de Dios somos una familia, somos el pueblo de Dios. Y no solo en este lugar, en todo el mundo donde hay una congregación que ama a Dios, somos la familia de Dios. No podemos decir que somos exclusivistas, no. La familia de Dios la encontramos en todo lugar, en cada rincón. Y cuando usted se encuentra con un cristiano en otra ciudad, en otro país, y usted lo ve por primera vez y lo saluda, usted es como si lo conociera toda la vida, así. Porque somos esa familia. El Espíritu sabe y te da convicción que somos familia. Y Dios nos creó para ser personas que vivamos en comunidad. Dios no quiere que usted sea una persona aislada. Dios no quiere que tú seas una persona ahí apartada de los demás. Mire, cuando hablamos de comunidad, en la palabra de Dios, en la Biblia, hay 56 unos a otros. ¿No ha leído alguna vez los unos a otros? Ámense unos a otros. Cuídense unos a otros. ¿Qué más dice? Ayúdense unos a otros, fortalezcanse unos a otros. Oren unos por otros. ¿Cómo?
y a tu prójimo como a ti mismo. La comunidad, la hermandad. Dios desea que usted y yo aprendamos a amar al hermano. Mire, si usted no ama a su hermano, ¿cómo va a llegar al cielo? Si allá se lo va a encontrar. Uy, uy, uy. Sí, entonces es que aquí estamos practicando lo que vamos a ir hacia el cielo de hermandad, de unidad, de gozo, de deleite, de fiesta en la presencia de Dios. Si usted no ama a su hermano, evalúe también. Palabra de Dios. Reunirnos, sino animémonos unos a otros. Animémonos unos a otros. Mira, hermano, ¿usted sabía que hay hermanos de la congregación que no saben que el domingo hay culto? hay gente que no sabe. Hasta mañana hay culto. Como que no. Y está diciendo, si no, animémonos unos a otros. Usted invita a otro. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos, a reunirnos, a congregarnos, a celebrar, a practicar la hermandad, a practicar la unidad. ¿Se acuerdan del aposento alto? Donde se fueron allá a orar, pero allá afuera de orar también vivían, y Pedro dejaba las medias botadas, ¿sí o no? Y por allá las chancletas San Mateo, Marcos, por allá todo desordenado, ¿sí o no? Eran 120 viviendo en un aposento. Imagínense, estaban practicando que iba a ser la gloria de Dios en ellos. Estamos practicando la unidad, la hermandad. Amémonos, ayudémonos los unos a los otros. La comunión entre unos y los otros como familia, como comunidad, somos comunidad, debe ser un hábito. ¿Usted sabía que la salud física, la salud emocional y la salud mental depende de que estemos en comunidad? Una persona es más propensa a ser más amargado y más quebrantado cuando no vive en comunidad. Digan amén los que no son amargados. Los que no son amargados. Entonces mire la importancia de este principio. El primer principio es adorar a Dios en medio de la aflicción, de la dificultad, no perder la fe. Pero el segundo principio es aprender a amarnos los unos a los otros, ayudarnos, levantarnos, fortalecernos, amar la familia de Dios. Y mire cómo se cumple este propósito tan derechito en estos versículos. Hechos 2:41 en adelante dice: los que creyeron fueron bautizados y sumados a la iglesia. Ahí está subrayado como el proceso de la vida de una persona. Cree, después se bautiza, se agrega a la iglesia, después se le discipula. Dice: y todos los creyentes se edificaban en las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal. Esto es comunidad, esto es familia. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas. La importancia de la familia del Señor, la importancia del cuerpo de Cristo. Tercer principio, mis hermanos. ¿Vamos bien? Empiece a vivir esos principios de adorar a Dios. Empiece a vivir el principio fundamental de amar a los hermanos de la iglesia. Y el tercero es: Dios quiere que cultive mi madurez. ¿Cuántos somos maduros? ¿Y cómo maduramos? Siendo discipulados. Tenemos que ser discipulados. La única manera que una persona es madura en Dios es estudiando las Escrituras. ¿O no sabéis que las Escrituras, y en ellas encontraréis salvación, la vida eterna? Ellas son las que te hacen santo y te llevan a un camino de salvación. El discipulado es muy importante en la familia del Señor. Mire lo que dice Hebreos 6:1. Dice: sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Eso es discipulado. Una persona que va madurando, va mejorando, va cambiando. La palabra lo va confrontando, nos confronta. La palabra nos enseña. La palabra nos exhorta, amén. La palabra nos bendice y nos hace maduros. Ya no nos vamos a quedar igual como éramos antes. Discípulo es aquel que aprende. ¿Cuántos aprendimos esta semana algo? En medio de lo que vivimos, no sé, su casa, su trabajo. Eso es discípulo. Pero discípulo maduro es aquel que le enseña a otro lo que aprendió a la luz de la palabra. Mi hermano, no se le olvide, no deje la fe.
No se aparte. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Por qué usted le enseña eso a otro? Porque usted lo vivió. Usted está siendo discipulado, pero también está ¿qué? Enseñando a otro. Entonces lo que vivimos se lo enseñamos a otros. Y eso demuestra que usted y yo cada vez somos más maduros. Amén. Mire Hebreos 5:12. En realidad, a estas alturas, ¿alguna vez le han dicho eso? Ya deberían ser maestros. ¿Cuántos somos maestros? Todo lo que usted viva, enséñelo a otro a la luz de la palabra. Ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien todavía les vuelva a enseñar. Hay oportunidad, pero mis hermanos, ya es el momento de que todos seamos maestros de lo que aprendemos cada día, de lo que vivimos en nuestro diario vivir. El discipulado demuestra la madurez con que tú afrontas las situaciones del diario vivir, aprendemos y le enseñamos a otro. Ese es un principio. Hay gente que se mueve en los principios de la vanidad y se dedica a la vanidad y le gasta vanidad y le gasta tiempo y dinero a la vanidad. Nosotros tenemos que gastarle tiempo ¿a qué? A la palabra de Dios, a amarnos a unos con otros, a adorar a Dios. Esos son los principios del Hijo de Dios. Cuarto principio, mis hermanos. Dios quiere que le correspondas. Ezequías le correspondió a Dios en todo lo que Dios le encomendó. Cuando evaluamos la vida de Ezequías dice: yo hice todo bien hecho. Yo creo que Ezequías dice: yo gané el año. ¿Cuántos vamos ganando el año, mis hermanos? Ya estamos en septiembre. ¿Va ganando el año? ¿Sí? Y dice que la palabra del Señor, Dios quiere que nosotros correspondamos. ¿Y de qué manera le correspondemos a Dios? Por el ministerio. ¿Qué es ministerio? Es aprender a servir. Es aprender a hacer lo que Dios, ¿se acuerdan del cómo y el por qué y en el tiempo? Eso es ministerio. Cuando ustedes llegaron, ¿vieron por lo menos estos dos andenes bien barridos? Hay un hermano que madruga a barrer esos andenes. Eso es ministerio. Sí, pastora. Cuando usted entró, ¿vio que los baños estaban limpios o ya están sucios? ¿Alguien los ensució? Si ya están sucios, alguno se puede ofrecer a la salida y los puede limpiar. ¿Cuál es el problema? Eso es ministerio, dígame amén. ¿Está comprendiendo? ¿Cómo retribuyo yo lo que Dios ha hecho por mí? A través de ministerio. Dios quiere que nosotros retribuyamos, pero a través de servir, de hacer, de cumplir el plan. Por eso hablamos de bases y de fundamentos. Entender por qué estoy en esta tierra y para qué estoy en esta tierra. Cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de nuestra forma. Hay una prédica que habla de la forma del cristiano. Cada uno tenemos una forma. No todos son maestros, no todos somos padres, no todos somos madres, no todos somos, ¿sí? Todos tenemos una forma. ¿Se acuerda hace poco que estábamos hablando de que desde bebés, desde embriones, dice: mi embrión vieron tus ojos? Desde ser embriones nosotros ya tenemos una forma. Hay algunos que todavía son mal geniados, pero desde embriones, cuando Dios lo miró, usted de embrión le dijo: ¿y usted qué mira? Le dijo a Dios: ¿usted qué me mira? Y todavía sigue siendo mal geniado. Ese no es el problema. El problema es entender la forma que desde aún de antes de nacer Dios nos estaba formando para algo, al cuerpo de Cristo, en el lugar preciso donde encajamos nosotros como miembros de la iglesia del Señor. Amén. Esa es la forma, ese es tu ministerio. Muy aburrido que todos cantamos. Imagínense que todos dirijamos la alabanza, todos aquí gritando, y una allá y otra, ¿y cuál? ¿A quién seguimos? Cada uno tiene su forma, su lugar, su ocupación, su labor. ¿Cuántos son abogados? O se ahogaron. A ver los abogados. Sí, donde Dios lo tiene, allí eres una bendición, amén. Donde Dios te lleva en tu empresa, en tu labor, en tu negocio, en tu casa, en la universidad, allá tienes tu forma, allá tienes tu ubicación, allá eres ministerio, allá sirves a Dios. ¿Cómo le retribuimos a Dios? Sirviendo, ministrando a otros.
Ministerio es cuando nosotros ayudamos. Ministerio es servir y ministrar la palabra de Dios a otros de muchas maneras. Dios quiere que practiquemos el ministerio todos los días. Cuando nosotros hemos identificado para qué hemos sido formados, qué ministerio tenemos, qué función tenemos, nuestra vida tiene sentido. No hay nada más satisfactorio de caminar en esta vida cuando la vida tiene sentido. Hay gente que no tiene sentido y cuando madruga no tiene agenda, porque no sabe qué está haciendo ni qué va a hacer. Pero cuando usted tiene sentido en la vida, usted sabe que tiene que hacer sus labores. Haga lo suyo. No anhele lo de los demás, porque dañarías el propósito de Dios en tu vida, el plan de Dios en tu vida. Mira lo que dice el Salmo 116:12. ¿Qué puedo ofrecer, Señor, por todo lo que ha hecho a mi favor? ¿Cuánto ha hecho Dios a nuestro favor? ¿Cuánto ha hecho Dios a tu favor? Y ministerio es cómo le vamos a qué, a corresponder, a retribuir en servir. Cuando tú le sirves a Dios, le sirves a los demás. O cuando tú le sirves a tu hermano, a tu comunidad, le sirves a Dios recíprocamente. Pastor, es que mi manera de servir es que la silla no se enfríe. Eso es una manera, imagínese, la silla tiene que estar caliente. No, mi hermano, levántese de esa silla y no te quedes ahí. Sírvele al Señor donde vas cada día, donde vas cada mañana, en el lugar donde te encuentres. Y quinto propósito para nuestra vida: Dios quiere que hable a otros de su amor. Eso es dar testimonio, eso es la gran comisión, ese es un propósito. Hay gente que dice, mire, tengo como propósito un paseo. Bueno, hágase paseo, pero ¿qué? En ese paseo evangelice, dígame amén. Así está en pantaloneta de baño, reparta literatura, gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? Por lo menos de testimonio donde vaya. Eso es dar, hablar de Dios a otros. Mire, 2 Corintios 5:18. Dios, quien nos ha reconciliado con Él a través de Cristo, y nos ha dado el trabajo de reconciliar a la gente. ¿Con quién? Con Él. Es a través de Cristo. Usted y yo vamos a llevar a Cristo a otros para que se reconcilien con Dios, con el Padre. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Hemos sido enviados para hablar en nombre de ¿quién? De Cristo, no de nosotros. No hable de usted, hable de Dios en ti, que es diferente. Miren, mis hermanos, hay dos cosas que no vamos a hacer en el cielo. ¿Usted sabía que hay dos cosas que no vamos a hacer en el cielo? ¿Quiere saber cuáles son? ¿Sí quiere saber? Primero, en el cielo no vamos a pecar. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Y segundo, en el cielo no vamos a evangelizar. Ya están todos. Ya en el cielo no se evangeliza. Los que están en el cielo están en el cielo. En el cielo no vamos a hacer esas dos cosas. En el cielo vamos a alegrarnos, vamos a deleitarnos. Hay unas bodas preparadas, hay una fiesta, hay un banquete, hay mar de oro, calles de cristal. En el cielo vamos a alegrarnos, una morada eterna. ¿Sí? Sí, eso es el cielo. Pero en el cielo no vamos a pecar ni vamos a evangelizar. Pero ¿sabe qué sí podemos hacer en la tierra? En la tierra posiblemente pecamos y evangelizamos. ¿Cuál de las dos Dios quiere que tú hagas? Así de sencillo. Dios no dice, ay Señor, yo quiero que él peque. No, Dios no dice eso. Dios dice, yo quiero que evangelice. Dos cosas que no vamos a hacer en el cielo, pero que de esas dos, una sí quiere Dios que hagamos en la tierra: evangelizar, hablar de él a otros, compartir las buenas nuevas. Ser testigos. Mire, el testigo no lleva argumentos, el testigo dice la verdad. El testigo dice lo que está verificado. El testigo no lleva pruebas. El testigo simplemente es testigo. El testigo no hace la tarea del fiscal, ni del juez, ni del abogado. El testigo es testigo. ¿Cuántos somos testigos del poder de Dios en nuestra vida? Sea testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida a la luz de la palabra. Principios fundamentales para ser hijos de Dios.
entendiendo el amor de Dios en nuestra vida. Mis hermanos, estos 5 propósitos no son para cumplirlos solos. Para eso está la iglesia, para eso está una congregación a la cual pertenecemos. Y la iglesia te va a acompañar para que puedas cumplir esos propósitos en tu vida. La comunidad, pues la iglesia nos ayuda a cumplir esos propósitos de ser familia. Cuando estamos pasando una aflicción, un problema, una prueba, pues usted llama a un hermano y le dice: hermano, venga, ore por mí, venga, salúdeme, venga, visíteme, que estoy pasando una aflicción. Eso es que adoración, ayudar a otro a que no pierda la fe y explicarle las enseñanzas de la palabra. Mi hermano, usted no está solo para cumplir estos propósitos. Somos la iglesia del Señor y cumplamos los propósitos de Dios en esta tierra. La iglesia del Señor es una familia. La iglesia de Dios es familia, es familia. Nosotros, 2 Corintios 6:1, trabajamos junto con Dios. Y por eso les rogamos que no desaprovechemos, mis hermanos, no desaprovechemos el generoso amor que recibimos de Él. ¿Cuánto amor hemos recibido de Dios? Ese amor no es para guardarlo. Ese amor de parte de Dios no es para almacenarlo, para retenerlo. Toda esa grandeza, esa misericordia que hemos tenido de Dios es para entregarlo a este mundo. Ese es el qué y el por qué. Y en el tiempo de Dios, diga amén. Dios ha hecho mucho por nosotros. Dios ha hecho todo. Dios es el todo. Dios debe ser la adoración, el centro de nuestra vida. Así que, mis hermanos, en esta hora, si usted quiere recordar este mensaje, recuérdelo de esta manera: adoración, comunidad, discipulado, ministerio y dar testimonio. Dar testimonio. Porque nuestra vida debe tener un propósito. Usted sabe que Dios tiene un plan para nosotros, pero depende de nosotros cumplir ese propósito. Dios no nos obliga, pero Dios quiere deleitarse en que nosotros cumplamos un propósito claro en este mundo, que sea real. Ore conmigo en esta hora, colóquese de pie en este momento y dele gracias a Dios, dele gracias al Señor Jesús. Dígale: Padre, lo más grande, dígale: Padre, lo más maravilloso en esta vida es entender, es comprender los propósitos del cielo. No es vivir en este mundo sin ninguna estrategia, sin ninguna meta, sin ningún objetivo. Dígale: Dios, gracias porque en tu palabra tengo claros los objetivos para mi vida. Dígale: Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo me presento delante de ti. Mi hermano, es el momento que le des razones a Dios para que te dé más vida. Es el momento para que le des razones a Dios, así como Ezequías le dio razones a Dios. Dígale: Señor, dame razones para evangelizar, dame más vida, Señor, dame oportunidad, dame camino, Señor Jesús. Dígale: Padre, perdóname porque tal vez me he desviado. Dígale: Padre, perdóname porque he buscado mis propósitos egoístas, he buscado mis propósitos humanos, he buscado mis propósitos vanos. Eso es vanidad y es pasajero. Pero dígale: Padre, hoy entiendo que debe ser conforme a tu voluntad y no la mía. Venga tu reino, Señor de la gloria. Padre, en esta hora te pido perdón en el nombre de Jesús. Que la grandeza de tu misericordia, Señor, sea derramada sobre mi vida. Que la grandeza de tu misericordia sea derramada sobre mi corazón. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Perdóname si he desaprovechado el tiempo, si he perdido las oportunidades que tú me has dado, Señor. Es el momento de encaminar, Dios de la gloria. Dígale: Padre, es el momento, Dios amado, de entender la grandeza de tu amor derramado sobre mi vida, Padre Santo. Y muchas veces he detenido, he retenido, he almacenado, he guardado, como ese siervo malo que ocultó lo que su amo le dio. Padre Santo, perdóname por ocultar y detener lo que tú has hecho con mi vida, Dios amado, que yo también lo puedo hacer con otros. Padre de la gloria, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, la adoración y no perder la fe debe ser mi
propósito cada día en adorarte, en entender el plan sobre mi corazón, el vivir en comunidad, amarnos los unos a los otros, Dios de la gloria, entender la grandeza del cielo sobre nuestra vida, Padre Santo. El discipulado es cada día más tener sed de tu palabra y enseñarle a otros, Padre Santo. El ministrar, el servir, el amar a otros a través de lo que yo pueda hacer, de lo que tú me has dado, Padre Santo, debe ser mi propósito diario, Padre Santo. Y en esta hora, Dios, que cada día mi vida dé testimonio a este mundo. Te damos gracias en esta hora, en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias por hablarnos, gracias por desafiarnos, Padre Santo. Y es el día, es ahora, es el momento, es el tiempo, Señor, de cumplir el reino de Dios y su justicia sobre mi vida y sobre mi corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Dios amado. Amén y amén. Dámele fuerte, fuerte ese aplauso al Señor en esta mañana. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias por este tiempo precioso de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva, eficaz. Tu palabra nos bendice, nos alimenta, nos guía, nos dirige, Padre eterno, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Llena nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a no ser solamente oidores, sino ser hacedores de tu palabra. Que tu palabra produzca cambio, renovación y transformación en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra empresa, el estudio donde estamos. Padre, produzca cambios, Padre, reales y verdaderos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, iglesia, dale ese aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos nuestros hermanos que están allí en YouTube y en Facebook. Les saludamos, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y les esperamos aquí en su casa. La palabra dice bendiciones para todos nuestros hermanos allí en YouTube y Facebook. Buenos días, querida iglesia. Queremos compartir contigo esta información. Tenemos increíbles noticias para aquellos que buscan un encuentro más íntimo y personal con Dios. Hablamos de Peniel, un cara a cara con Él. Queremos informarles que a partir de ahora, este evento tan especial tendrá una nueva locación. El Peniel se realizará en la finca Berea, en Tenjo, Cundinamarca. Nuestro Peniel serán los días 20, 21 y 22 de octubre por un valor de 280,000 pesos. A la salida de cada servicio encontrarás un gran equipo dispuesto a ayudarte con tu inscripción y formalizarla, así como también a brindarte información que necesites. Esperamos que asistas y puedas vivir esta experiencia de conexión con Dios, en este lugar apacible donde podrás sumergirte en la presencia del Señor y conocerle aún más. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Y recuerden marcar estas fechas en su calendario. Hasta la próxima. Bendiciones.